Bueno, para hablar acerca de la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA, saludo con muchísimo gusto a Laura Carson. Laura Carson es analista política, directora del Programa de las Américas, que es un centro de investigación y análisis independiente que tiene también su sede aquí en la Ciudad de México. Laura Carson, qué gusto en saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, Rubén, buenas noches. Laura, pues ayúdanos a poner en contexto estas declaraciones, primero del canciller y luego la respuesta del señor Luis Almagro. ¿Cuál es tu opinión? Pues en primer lugar, las declaraciones del canciller tienen toda la razón. La actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente. Nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. La actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA o incluso de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando que sea. Les recuerdo que México es miembro de la OEA y hay una regulación de ese tipo de misiones. Claro que la vemos, pues como le estoy diciendo, proveniente de un organismo cuyo secretario general ha actuado de esa forma en estos años y ha sido una de las peores gestiones que hemos visto en la OEA, yo diría, en toda su historia. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres. La gestión de Luis Almagro frente a la OEA ha sido lamentable. Yo creo que jamás hemos visto, y esto es mucho decir, porque la OEA nunca ha sido como un organismo neutral, digamos, pero yo no me acuerdo un tiempo en que había un sesgo político a la derecha tan fuerte como lo que vemos en la gestión de Luis Almagro. O sea que sin pretender ser representante de todos los países de América Latina, se ha intervenido en elecciones, ha tomado lo que dijo el canciller, iniciativas, declaraciones sin consultar con los miembros. Y bueno, pues el caso más notorio fue la intervención y provocaron un golpe de Estado en Bolivia, lo cual costó muchas vidas, sobre todo vidas indígenas, y no fue prácticamente un golpe, fue un golpe de Estado. Y luego la elección de Mas en las elecciones un año después fue una prueba de que toda la acusación de fraude contra Evo Morales fue un invento, un fraude por parte de Luis Almagro, donde muy lejos de reconocer
la manera, la sangre que causó y la injerencia en el proceso de Bolivia, se defendió, se justificó y jamás ha hecho una mínima autocrítica en ese sentido. Ahora, además del silencio ominoso, diría yo, por lo menos hasta hace un par de días, de Luis Almagro con respecto a la brutal represión y utilización en Colombia de las fuerzas policíacas, donde gente muerta en las calles, disparando desde helicópteros. ¿Dónde estaba el señor Almagro? Yo digo de plano así, parece un empleado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De lo que pasa, y también tiene su agenda propia, es un hombre muy egoísta, lo puedes ver en la respuesta tan infantil y brutal realmente que dio a la crítica del canciller mexicano. No, pues esa es su personalidad también. Entonces, ahora tiene un problema en que no tiene el apoyo, va a tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque compartan un punto muy importante, que es la central de la agenda de Almagro, y es muy importante el gobierno de Biden, que es derrocar el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, pues ahí también hay una alianza, pero lo que no tiene es el apoyo incondicional que tenía en Donald Trump. Viene la OEA a petición del INE. A petición del INE. Esto, francamente, a mí con los antecedentes que ya estamos señalando aquí y más de Almagro, me molesta. Sinceramente me molesta, lo digo abiertamente. Invitar a la OEA sí fue una decisión muy criticable y además están entrando mal. O sea que para ellos poner el enfoque en el proceso electoral, en que hay violencia, sin ponerlo en contexto, es un foco rojo, porque es una señal de que podrían intentar a descalificar un proceso electoral por esta vía. De hecho, hay violencia en el proceso preelectoral en México. Sin embargo, este nivel de violencia no es sin precedentes y desgraciadamente es algo que caracteriza el proceso desde que se lanzó la guerra contra las drogas en el año 2006 y de hecho está un poco por debajo de lo que hemos visto en otros años. Entonces esperemos que no intentan hacer una de las formas de injerencia como lo han hecho en el pasado, ahora sobre todo con esta actitud de venganza y de pleito realmente de muy bajo nivel que hay. Gracias, Laura Carson, directora del Programa de las Américas, Centro de Investigación y Análisis Independiente en la Ciudad de México.